Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. 7:31 minutos en Radio Panamá y el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP eligió un nuevo presidente. Se trata de Rubén Castillo Gil, una persona quien tanto Mirna como yo hemos tenido la oportunidad de entrevistar muchísimas veces en diferentes ámbitos, en la Cámara de Comercio, en la PEDE, en diferentes organizaciones gremiales. Y leía unas declaraciones que dio hace un tiempo y que me llamaron la atención y me gustaría empezar por allí. Dice, Panamá necesita un plan lógico para reactivar la economía y con esa visión, entonces asuma ahora el liderazgo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buenos días, licenciado Castillo, ¿cómo está? Felicitaciones por esta designación y el reto que enfrenta, ¿cómo piensa ahora implementar ese plan de acción? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, sí, es todo un reto, es un periodo muy difícil, complejo. Producto de la pandemia, hemos tenido una terrible afectación en nuestra economía. Yo creo que nosotros tenemos que unir voluntades, hacer una especie de hoja de ruta nacional donde nos concentremos en los puntos coincidentes con el objetivo de llevar el país hacia adelante. Básicamente, el CONEP de hace mucho tiempo ha estado trabajando constructivamente con las autoridades con el objetivo de realizar un plan de reactivación que debe implementarse con fechas, con objetivos básicos, siempre pensando en recuperar el empleo perdido y además en resolver aquellas situaciones que surgieron con la pandemia y que han en alguna medida desnudado algunas debilidades de nuestro país. Nosotros tenemos que mejorar el tema de la educación, tenemos que hacer énfasis en lo que tiene que ver con desburocratizar los trámites para las personas que quieren invertir en el país. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones para mandar señales claras al concierto de naciones si deseamos atraer capitales internacionales que son importantes para el proceso económico del país. En fin, hay una tarea que es muy esencial para recuperar la actividad económica del país y para construir al fin un país diferente, un país mejor. Señor Castillo, buenos días, le saluda Mirna. Yo quisiera preguntarle, bueno, antes que nada, felicitaciones por esta elección como nuevo presidente del CONEP, que agrupa a la empresa privada de todo el país. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien cuando hablamos de recuperación económica y, por supuesto, de recuperar ese empleo? Bueno, el proceso de vacunación, por ejemplo, es un proceso que debemos ponerle una alta nota, ¿no? Ha fluido muy bien. Hemos logrado vacunar a una alta proporción de la población panameña. Eso, sin lugar a dudas, se ha manejado muy bien. Nosotros pensamos que todas las cosas son perfectibles. Por eso, por ejemplo, se estableció una mesa de reactivación económica que también de una manera muy diáfana y clara ha comenzado a dar sus resultados. Ahora viene una etapa de implementación de los acuerdos. Yo creo que eso también es importante. El Estado, a través de sus ministros, han ayudado a que esto fluya. Eso también le debo poner una nota importante. Creo que hay temas de fondo que vienen de arrastre, temas institucionales, que en este mundo complejo que nos toca vivir en función de lo que ha dejado la pandemia, toman mucha relevancia. Ya lo mencioné, el tema de la educación. Nosotros tenemos que establecer esto como algo urgente, atender toda la problemática de la educación, porque tenemos que insertarnos en el futuro. Y es una situación muy clara que a través de la educación, a través de la formación técnica, nosotros podemos lograr que nuestros ciudadanos puedan obtener mejores plazas de empleo, obtener mejor remuneración y el país mismo ser más eficiente
y productivo. Tenemos que mejorar el sistema de justicia. El tema o el concepto de seguridad jurídica no puede ser una abstracción, ni puede ser pensado exclusivamente para aquellas personas que vienen del extranjero a invertir al país, ¿no? Ese es un concepto que debe amparar a todos los ciudadanos con un sistema de justicia moderno, ágil, expedito, que actúe de forma imparcial. Por otro lado, el tema de la burocracia, todo lo que significó la tecnología para enfrentar a la pandemia, nosotros debemos universalizarlo, es decir, todo debe hacerse de una manera rápida a través de la tecnología. Nosotros no podemos mantener trámites que son redundantes, no podemos mantener situaciones que afectan la posibilidad de generar nuevos negocios, nueva actividad económica. Entonces, por eso es importante que exista un Estado que atienda a esa realidad de tal forma que podamos competir de mejor manera con los otros países que hoy también están buscando lo mismo que nosotros, que es atraer capitales, atraer inversiones. Creo que esos son los puntos que pudiera resaltar. Don Rubén, yo creo que el panorama que usted pinta es complicado y bien decía que el reto que tiene ahora es importante, pero creo que el tema de la recuperación de los empleos es quizás uno de los puntos que más llama la atención. ¿Qué acciones concretas, aterrizadas, se pueden implementar a corto plazo para tratar de ayudar en algo a resolver ese problema? Bueno, hay dos actividades económicas que son esenciales. La construcción, por ejemplo. Tenemos que estimular la actividad de la construcción, principalmente con las obras que están pendientes de desarrollarse, obras que fueron promovidas por el Estado. Yo creo que es esencial que eso se dinamice. Otra actividad que también demostró su fortaleza, su empuje, y que hoy está muy afectada es la actividad del turismo. El turismo nosotros tenemos que potenciarlo desarrollando un plan transversal que implique a todo el gobierno, a los ciudadanos y a las autoridades locales, de tal forma que podamos demostrar que Panamá es un destino turístico. El potencial del turismo, y más en esta situación que implica que las personas desean movilizarse, producto de que estuvieron por mucho tiempo afectados por las restricciones. Yo creo que es importante. Anteriormente ya se demostró que el turismo generaba muchas divisas para el país. Tenemos que hacer algo para recuperarlo porque es otro elemento fundamental para la reactivación económica. No, es que quería repreguntarle algo, porque habla de la construcción de obras pendientes por parte del Estado, pero específicamente allí, porque yo sé que ustedes tienen reuniones con el gobierno, ¿qué se ha avanzado? Porque la queja más común de la gente es el mal estado de las calles y tal vez podría ser un proyecto fácil de implementar que genera empleo y que además resuelve una necesidad. Pero ¿por qué no se ven esas pequeñas obras que podrían empezar a generar ese puesto de trabajo? Bueno, esa es la lucha que tenemos que hacer luego del trabajo que se hizo para establecer puntos comunes para el desarrollo de un plan de reactivación económica. Ahora necesitamos establecer la ruta de implementación de ese plan. Lo que dice es cierto. Nosotros necesitamos que el Estado implemente este tipo de actividades para que inmediatamente se dinamice la economía. Pero bueno, ahora estamos, que le toca en este periodo a CONEP promover y mantener la mesa de implementación de todas las medidas que sean conducentes para la reactivación económica. Esto efectivamente es esencial. No puede haber una fórmula mágica. Es muy difícil decir vamos a implementar planes de la noche a la mañana, pero sí tenemos que establecer las metas y los objetivos para comenzar a cumplirlos. El periodo es complejo,
Fíjense que tenemos el problema del aumento de la deuda, tenemos sobre nosotros el tema de las listas negras, tenemos el tema del grado de inversión, son temas que hay que atender de manera urgente y que pueden conspirar contra la reactivación económica y contra el desarrollo del país. Entonces tenemos que poner mucha atención en estos temas para poder solventar los problemas y poder implementar aquellas cosas que ayuden directamente a la actividad económica. Don Rubén, hablando de fórmulas mágicas, usted habla de ellas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar mañana? Mañana se acerca una fecha esencial, una fecha clave en cuanto al aumento o no del salario mínimo. ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué piensa el presidente del CONEP? Bueno, yo no creo que va a haber un acuerdo. Recuerden que si no existe acuerdo, le toca al Estado establecer o no los criterios sobre el tema, establecer los criterios sobre el tema del salario mínimo. Yo en lo particular considero que este es el momento de promover el restablecimiento de los empleos, es decir, promover la actividad económica para que podamos recuperar los empleos perdidos y establecer las bases para promover otros puestos de trabajo en base a otras actividades en las cuales el país se pueda insertar. Cuando hablamos de turismo, por ejemplo, fíjense, ahora tenemos la fortaleza de un nuevo centro de convenciones, de un puerto de cruceros. Eso va a traer puestos de trabajo si hacemos las cosas bien. Está también el tema del desarrollo de la actividad logística, que eso es importante en el mundo de hoy, que tenemos una ventana de oportunidad por nuestra posición geográfica. Por eso digo, este es el momento para tratar de buscar que los puestos de trabajo perdidos se restablezcan y aumentar la posibilidad que tiene el país de atraer otras actividades que también generen puestos de trabajo. Hablar de salario mínimo, yo creo que nos pone, fijación del salario mínimo en este momento, o aumento más bien, nos pone en una ruta que no es la correcta. A través de ese planteamiento no se está leyendo bien la realidad que vive el país en este momento. Aquí hay empresas que han estado 17 meses cerradas. Hay empresas con una actividad económica mermada. Entonces es muy difícil gestionar un aumento de salario mínimo en estas circunstancias. También le quería preguntar, don Rubén, el tema del diálogo por la Caja de Seguro Social que lleva ya tantos meses, y hoy me sorprende un poco la noticia donde la miembro de la Junta Directiva, Aida de Maduro, ha dicho que los temas del programa de invalidez, vejez y muerte y de la informalidad no han sido tratados aún en la mesa plenaria. Me parece a mí que son dos temas esenciales que debieron ser tocados con prioridad. ¿Cuál es el futuro de ese diálogo? ¿Realmente nos lleva a algo? Ahora hay un receso, se han creado mesas temáticas. Sin embargo, el panameño todavía siente esa incertidumbre de cuál va a ser el futuro de ese programa de invalidez, vejez y muerte, y realmente no sabe qué va a pasar. Bueno, el tema es que los diálogos deben tener una fecha de finalización. Esta la tuvo y después se cambió la fecha y ahora hay una especie de indefinición sobre ¿Le preocupa eso? ¿Le preocupa esa indefinición? A mí me preocupa porque el problema que es denso sobre el tema de invalidez, vejez y muerte sigue agravándose. Yo creo que en el tema del diálogo debe eliminarse los preconceptos o la ideologización del debate. Nosotros tenemos que utilizar data cierta, científica, racional, con el objetivo de buscar una solución estable y sostenible. Y vuelvo, insisto, debe haber una fecha de finalización con la determinación de que se establezcan las metas que son necesarias para lograr el objetivo. De lo contrario, estaremos dando vueltas en círculos y al final el problema puede estallarnos en la mano. ¿Hemos perdido el tiempo en ese diálogo, señor Castillo? No, yo no creo que se haya perdido el tiempo. Yo creo que al final van a surgir insumos
interesantes. La empresa privada ha estado contribuyendo con sus ideas. Yo creo que al final el tema es establecer una ruta clara hacia dónde queremos llegar, en qué tiempo vamos a llegar, y que el debate, vuelvo, insisto, tenga racionalidad. Nos tiene que dar, por decirlo así, un ataque de racionalidad con el objetivo de atender un tema que es tan esencial para el país. Obviamente surgirán insumos interesantes, importantes, que al final tendrán que ser asumidos por el órgano ejecutivo y tendrá que tomar la decisión si no existe un acuerdo, pero no podemos estar en un diálogo permanente. Usando las palabras de un diplomático norteamericano en la década del 60, este diálogo no puede ser hasta que el infierno se congele. Don Rubén, yo le quiero regresar al punto del salario mínimo que conversaba hace un instante, porque ¿qué respuesta le da a quienes dicen, bueno, aquí no se quiere aumentar y la pandemia es una buena justificación, pero en Colombia ya se aumentó y en Ecuador se anunció también un aumento del salario mínimo justo ayer? Entonces, ¿por qué en otros países de la región sí, si todos han pasado por la pandemia? Bueno, yo creo que a veces se utiliza el tema del salario mínimo como una herramienta de naturaleza política. Es muy fácil decir, vamos a decretar la felicidad por decreto, así mismo se decreta los aumentos de salario, y después puede haber efectos de pronóstico reservado. Yo pienso que hay problemas profundos que tenemos que atender, y uno de los problemas es el tema del desempleo. Mira la preocupación que yo tengo, y me llama mucho la atención cuando se hace un análisis del desempleo, y ahora decimos que el desempleo es de un 14%, porque hay una franja de ciudadanos que al responder la encuesta dicen, yo no estoy buscando empleo. ¿Será que se han aclimatado al sistema de subsidios o fórmulas de la llamada protección social? Que son fórmulas que tenían que utilizarse en un periodo tan complejo como la pandemia, pero son fórmulas que tienen que ir cediendo en la medida en que la economía se restablece y tiene la oportunidad de producir empleo. Entonces ese es el problema esencial. Si ponemos el tema del aumento como el problema esencial, el aumento del salario mínimo, estaríamos cometiendo un error, porque el tema esencial hoy es ofrecer las oportunidades de empleo, mejorar la calidad de los puestos de trabajo para que la gente pueda tener una mejor remuneración, aumentar la eficiencia y la productividad del país, y que eso al final impacte en los recursos que obtienen los panameños que prestan sus servicios laborales. Yo creo que esa es la ecuación en la cual nos debemos basar. Todo lo demás, a mi juicio, obedece a veces a una visión recortada de las cosas. Panamá tradicionalmente ha ido aumentando el salario mínimo, y creo que en este momento, cuando nuevamente se plantea la situación, no podemos cometer el error de hacer una jugada que solamente puede tener un impacto fugaz. Tenemos que reformar las estructuras económicas del país, tenemos que mejorar la calidad del empleo a través de las inversiones que sean necesarias en educación y demás, y este es un proceso que tenemos que comenzar ahora, porque si no vamos a perder el tren del futuro. Fíjense, yo soy creyente de que la gente debe tener derecho a aspirar, a ganar más, a su proyecto de vida. Eso es así, pero no lo vamos a conseguir simplemente haciendo un decreto de aumento del salario mínimo. Ahora, me encantó eso que usted decía y lo ha reiterado en otras entrevistas, y ayer lo leía, dice, nos estamos aclimatando a la informalidad, ya no hay personas buscando trabajo. Algunos siguen, don Rubén, siguen dependiendo del vale digital. ¿Qué pasará si se suspende? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Extenderlo, como se está Bueno, planteando? el gobierno debe focalizar el vale en las personas, o en los grupos, más bien los grupos vulnerables. Eso es una realidad, pero el vale no puede ser una fórmula permanente. La economía no lo soporta. La economía lo que debe hacer es producir empleo.
Por eso volvemos al punto original. Si nosotros pensamos que podemos vivir en una economía que simplemente otorgue este tipo de incentivos o ayudas sociales, va a llegar un momento en que eso no va a ser sostenible. Entonces, en la economía lo que debe hacer es desarrollar las actividades que generen empleo y que hagan disminuir la necesidad de que el Estado esté otorgando este tipo de ayudas. Y las que siga otorgando deben estar focalizadas en aquellos sectores menos favorecidos que tienen muchas más dificultades. Yo creo que eso es esencial. No apostamos a que haya una súbita eliminación del el vale digital o la ayuda que da el Estado, pero sí que esto vaya ligado a la reactivación de la economía, al ofrecimiento de plazas de trabajo, porque obviamente si las ayudas van en aumento en vez de ir decreciendo, eso hace que el Estado no las pueda sostener en el tiempo. Ahí tenemos el problema que lo vamos a tener que afrontar, el tema de la deuda, producto de la pandemia. Entonces, pensar que esto va a durar toda la vida, creo que es una visión absurda. Usted ha mencionado varias veces en esta entrevista el tema de educación y la importancia que debemos darle. ¿Cómo reacciona usted al hecho anunciado ayer por la ministra de Educación de que 4.000 docentes aproximadamente se rehúsan a ser vacunados contra el COVID? Bueno, hay unas contradicciones en el discurso de la dirigencia de los educadores, ¿no? Porque inicialmente decían que ellos debían estar a la cabeza de la vacunación. Después plantearon que querían vacunarse con una de las marcas de las vacunas específicamente. Después vino el debate sobre si regresábamos o no a las aulas de clases. También hay unas tremendas contradicciones en eso. El país debe comenzar a regularizar su actividad educativa con clases presenciales. Eso es fundamental. Nosotros tenemos un rezago que tenemos que cubrir rápidamente. Esa es una preocupación esencial porque ya estamos hablando del futuro del país. Cuando se habla de desigualdad, la desigualdad comienza en el tema de la educación. Por eso tenemos que garantizar la calidad de la educación y tenemos que garantizar en este momento que las clases lo más pronto posible sean presenciales. Ya se anunció que se va a iniciar con las clases presenciales en marzo. Yo hubiera querido que fuera antes, pero bueno, ya tenemos una fecha. Ahora no podemos entrar en una discusión que va contra el país por parte de la dirigencia educativa que se niega a impartir clases presenciales en marzo. Y pueden tener 1001 justificación, pero este es el momento de los sacrificios compartidos. Toda la sociedad tiene que concentrarse en temas fundamentales. Y uno de los temas fundamentales del país es la educación. Entonces allí la ciudadanía tiene que hacer presión social con el objetivo de que podamos mejorar nuestro sistema educativo, que podamos mejorar en esencia la calidad de la educación y que ésta esté conectada con todo el desarrollo de la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, porque ese es el mundo que viene. Si nuestros jóvenes no están preparados, si los niños de las zonas vulnerables no están preparados, entonces vamos a reproducir los esquemas de pobreza que ningún panameño desea. Bien, y ya para terminar, hay una declaración que me llamó la atención que usted hizo recientemente en una entrevista. Usted dijo, hay que cambiar el concepto de emprendedor, hacer que el subsidio decrezca. Es lo que estábamos conversando, pero ¿por qué hay que cambiar ese concepto de emprendedor? ¿Lo estamos enfocando mal? Bueno, yo considero que nosotros tenemos, cuando hablo de cambiar el concepto, nosotros hemos devaluado el concepto de emprendedor. Nosotros pensamos que el emprendedor es una figura subalterna dentro de la actividad económica del país y no es así. Tenemos que ponerlo en un lugar esencial o estelar. El emprendedurismo es el futuro de nuestras naciones. Entonces, todas las ideas ingeniosas, todas las ideas novedosas, nosotros tenemos que darle el valor necesario
para que tengan la oportunidad de desarrollarse. Esa es la economía del futuro y por eso la razón de mis dichos en esa entrevista que refiero. Gracias, don Rubén, por estar esta mañana con nosotros. Nuevamente, felicitaciones por ese reto que enfrenta como presidente del CONEP. Y bueno, gracias por esta primera entrevista ya formal aquí en Radio Panamá y esperamos seguir contando con usted para hacer estos análisis, ¿no? de la situación del país, de hacia dónde debemos ir y del camino que tenemos que asumir. Y yo me quedo con ese mensaje que dijo, este es el momento de los sacrificios compartidos. Yo también me quedo con esa conclusión. Gracias, también. don Rubén. Buenos días. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. 7:57 minutos.